Sí, porque ya se acabó. Sí, pues ya, voy a grabar de nuevo. Ya. Ahora vamos a hacer, ya encontramos el volumen para el equilibrio, ¿no es cierto? Ahora vamos a calcular el volumen cuando no hemos agregado nada del ácido, o sea, en el punto inicial. ¿Ya? Inciso A. En el punto inicial o en el inicio. ¿Qué quiere decir en el punto inicial o en el inicio? Que no tenemos nada, nada de ácido. Solamente tenemos la base débil, ¿no es cierto? Entonces, al tener una base débil, ¿qué pasa con mi base débil? Eso tenemos que analizarlo. ¿Se acuerdan cómo hacíamos o cómo hacían con el profe Peredo cuando tenían una base débil? ¿Qué se hacía? Cuando son débiles, ácidos o bases débiles, ¿qué se hacen? ¿Qué hacemos? ¿Para qué aumentamos agua? ¿Qué se llama ese proceso? ¿Y cómo me quedaría la ecuación? No se nota como azul, ¿no? Hidrólisis, profe. Exacto. Cuando es ácido o base débil, agregamos agua. ¿Y qué vamos a obtener de acá? Amonio más oxidrilo, profe. Muy bien, NH4 positivo más oxidrilo negativo. Ahora, fíjense acá. En esta yo tengo mi ecuación, ¿no es cierto? Porque tengo una base débil acá, yo quiero calcular cuánto es el pH de esta reacción. Me dice que yo tengo oxidrilo. Por ende, yo voy a tener inicio, reacción y equilibrio, ¿sí? Al tener el inicio y reacción y equilibrio, ¿qué debo tener? ¿Una constante de qué? Si yo tengo oxidrilos aquí. Basicidad. ¿Y qué me están dando? De acidez. ¿Y cómo la calculo? Sería con K de hidrólisis, profe. ¿Con K De hidrólisis. o KW? ¿No ve? KW, ¿a qué es igual? A constante de acidez sobre constante. A Por, constante de acidez sobre constante de base, profe. por, por. KW es igual a K ácida por K básica, ¿no es cierto? ¿Esta yo sé? Sí. Sí, sí, profe, sí. ¿Esta sí? Y esta despejo y encuentro mi K de basicidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos nuestra constante de basicidad. Entonces, mi constante de basicidad va a ser igual, perdón. ¿Lo desarrollo o lo hago directo? ¿Se acuerdan cómo va? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos analizar? Cuando es débil, debemos analizar lo que les he dicho, el IRE, que ya les digo. El inicio, ¿qué pasa en el inicio? En el inicio yo tengo la concentración de mi ácido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí. Ya. Tengo mi concentración del ácido. ¿Y qué más tengo? ¿Cómo haría ahí? Vamos a hacerlo. Tengo concentración aquí de este. El agua no viene. De esto no tengo nada. ¿No es cierto? ¿Sí? En la reacción. ¿Qué pasa en la reacción? Pierdo algo de este producto para formar algo de amonio y algo de, y algo de oxidrilo. Lo que resto aquí, sumo acá, ¿no es cierto? Y en el equilibrio, ¿qué voy a tener? Tengo mi concentración menos lo que perdí. Y aquí tendría eso, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Yo quiero encontrar el valor que va a ser mi concentración, ¿cierto? Entonces, en esta parte, ¿cómo es lo que yo voy a calcular? Como yo tengo oxidrilo, ¿qué voy a calcular? ¿Qué voy a tener? Mi concentración de basicidad. Mi concentración de basicidad, ¿a qué es igual? X cuadrado sobre concentración menos X. Exactamente, exacto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué debo saber? Debo saber cuánto va a ser para calcular el pH de esta ecuación, o sea, la cantidad de oxidrilos, el pOH primero. Yo tengo que saber X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Despejar X. En este caso yo puedo hacer por la cuadrática, pero para no dificultarme, no hacerlo más vueltas, ¿qué es lo que yo analizo? Yo analizo si qué, si mi concentración de este caso, de la base sobre mi constante de basicidad es mayor a 10 a la 3 o a 1000, entonces la X de aquí abajo tiende a 0. A ver, ¿cuánto es la concentración de la base? ¿Cuánto es la concentración de la base? 5. ¿Y cuánto es KB? ¿Quién calculó KB? 1,78 por 10 a la menos 5. El KB es 78 por 10 a la menos 5. ya tengo KB. Ahora, ¿qué debo hacer aquí? Analizar. 0,5 dividido entre 1,78 por 10 a la menos 5, ¿cuánto es? 28.089,88. O sea, es muy chiquitísimo, ¿no ves? Entonces, al ser muy pequeñito, entonces lo eliminamos. Damos porque como es muy chiquitito no nos va a afectar, entonces este lo tendemos a cero. ¿Y qué hacemos? Nos queda concentración y despejamos X. Voy a agacharlo un poquitín, ¿ya? Ahora vamos a despejar X. ¿Cómo nos quedaría? Este lo paso a multiplicar aquí y nos queda X y aplico. Como es cuadrado, para eliminar el cuadrado es raíz, ¿no es cierto? Aplico. Concentración de la base por la concentración, en este caso, de la base, ¿no? ¿Cuánto es? KB hemos dicho que era 1,78 por 10 a la menos 5 por 0,5 molar
¿Cuánto es X? Dos coma 98 por 10 a la menos 3. Ya. ¿Y esto qué es? Esta X, ¿qué es? Si es molar, ¿qué es? ¿Concentración de qué? De oxidrilos, ¿no es cierto? Si es concentración de oxidrilos, ¿qué yo voy a calcular? El pOH. ¿Sí? El pOH va a ser igual a menos logaritmo de lo que hallamos, de 2,98 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es el pH entonces? El pOH, ¿y cuánto es el pH? Dos coma 52 el pOH. El coso y el pH sería 11. 11,48. Ese es el pH. El pH al inicio, ¿ya? ¿Qué quiere decir al inicio? pH, volumen. Miren, ¿qué me dice? Cuando yo no agregué nada, nada de ácido, solamente está mi, ¿qué se llama? Solamente está mi base débil, o sea, yo no agregué nada de ácido clorhídrico, no agregué nada. ¿Cuánto está mi pH? 11,48, está por aquí. ¿Por qué? Porque solamente hay la base. ¿Ya? Este es nuestro primer punto que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, si mi punto de equilibrio es en 25, vamos a poner en 20, ¿ya? Cuando yo agrego, inciso A, punto inicial, ya sabemos. Ahora, cuando agrego 20 ml, inciso B, inciso B, voy a borrar la parte de arribita, ¿ya? ¿Puedo borrar, no ves? Sí, Entonces voy a borrar acá. Mi inciso B. Cuando yo agrego un volumen de 20 ml de ácido clorhídrico a esa concentración. Ya. ¿Ya? Cuando yo agrego 20 ml ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi ecuación en este caso? ¿Qué voy a hacer? Calcular mi nueva concentración. A ver, háganlo de las dos formas. Uno, de la misma forma que yo hice calculando la ecuación. Y dos, calculando volumen 1, concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. ¿Ya? De igual manera, teniendo 20 ml de nuestro ácido clorhídrico, ¿cuántos va a ser los moles que vamos a tener de nuestro amoníaco? ¿Ya? En esta manera, en la segunda manera, hay diferentes formas de hacerlo. Voy a borrar toda esta partecita, ¿ya?
Lo que me olvidé consultar es cómo les habían enseñado. No sé si llegaron a eso con el profe Peredo, porque hay diferentes formas de hacerlo. Uno, calculando a partir de este volumen, calculo los volúmenes del amoníaco que voy a necesitar, ¿ya? Y con esos números de moles, yo calculo mi concentración de oxidrilo y calculo mi pH. Esa es una forma directa. La otra manera es calculando los números de moles, analizando uno por uno, mi número de moles del ácido, mi número de moles del amoníaco, cómo reaccionan y hago mi inicio, reacción y equilibrio, es más larguito. De las dos maneras voy a hacerlo para que ustedes vean cómo le han enseñado o cómo han aprendido con sus diferentes docentes, ¿ya? A ver, forma número 1. ¿Qué debo hacer aquí cuando tengo un ácido débil y una base fuerte? ¿Qué es lo que yo voy a hacer primero? Lo que voy a realizar es, con los 20 ml de ácido, voy a calcular los números de moles o la cantidad de moles del amoníaco, ¿ya? Con 20 ml de ácido clorhídrico, yo tengo mi concentración, que voy a calcular. 0,4 mol de ácido clorhídrico, tengo 1000 ml de ácido clorhídrico. Estos con estos se me van. Y aquí esto es de la ecuación. 1 mol de amoníaco es igual a 1 mol de ácido clorhídrico. Con mol se van. Y ahora ya tengo los números de moles del amoníaco que necesito. ¿Cuánto va a ser aquí? ¿Cuántos moles de amoníaco voy a tener? No me hagan usar mi calculadora en el celular. 8 por 10 a la menos 3, hija. En total, 8 por 10. Mol. Esos son los números de moles que yo voy a tener, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser los números reales de los moles que yo voy a tener? ¿Cuántos van a ser los números reales de los moles? Aquí. ¿Qué hago? Hago mi 0,01 menos mi cantidad de moles que encontré. ¿Ya? Esos van a ser los números de moles que yo voy a encontrar, que solamente han reaccionado. Estos de aquí solamente son la cantidad que han reaccionado con estos 20 ml. ¿Ya? Eso es una forma de hacerlo. La otra que yo hago es más larga, pero no sé si le han enseñado así para que pueda también realizarla. Eso es una. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo calculo? Primero, los números de moles nuevos que yo voy a ocupar. En este caso, para el amoníaco. Y ahora yo voy a calcular los números de moles nuevos del ácido clorhídrico. ¿Cómo yo voy a calcular los números de moles del ácido clorhídrico? Esta es una manera que calcula. Calculando los números reales.
Serían 0,01 menos la cantidad que encontramos. Serían... ¿Cuánto es esto? 0,01 menos 8 por 10 a la menos 3. ¿Cuántos serían los números de moles de amoníaco que voy a tener? 2 por 10 a la menos 7. Profe, ¿siempre se le resta al 0,01? ¿O de dónde lo sacó ese 0,01? Ese 0,01 es el que nosotros calculamos también al realizar nuestra primera conversión. A ver, hijita, por favor. ¿Ya? Entonces, esa es la concentración inicial que nosotros tenemos. Y esta es con la que nosotros calculamos para hacer reaccionar estos 20 ml. ¿Dónde está lo que habíamos calculado al inicio? Para nuestra concentración de un mol de nuestra ecuación, nosotros tenemos esta de aquí. Y ahora con la que calculamos con estos 20 ml, calculamos esta de aquí. La restamos y esos son los nuevos moles que reaccionan, los nuevos moles reales que van a haber. ¿Ya? Esa es una manera como la que hacen. Lo que quiero es que vean que el pH va a dar lo mismo de las dos maneras que les voy a enseñar. ¿Ya? Estos son los puntos, los 0,01 son los ml iniciales y estos serían los ml cuando yo agrego 20 ml de nuestro ácido. Estos son los números de moles, perdón. Cuando yo agrego estos 20 ml. Y esto es cuando yo inicié mi reacción. Lo mismo calculan y les va a salir esta de acá. Ahora, los números de moles reales, ¿cuánto me dijeron que eran? 2 por 10 a la menos 3, profe. 2 por 10 a la menos 3. Moles de NH. ¿Ya? Esos serían los moles de NH3. Ahora aquí, ¿qué es lo que yo voy a realizar? En este punto, yo voy a calcular mi concentración de oxidrilo. ¿Por qué calculo directamente mi concentración de oxidrilos? Porque lo que hay en exceso todavía sigue la misma reacción que teníamos aquí, ¿no ves? Que desprendíamos oxidrilo. Entonces, por eso yo calculo directamente mi concentración de oxidrilos. Mi concentración de oxidrilos, ¿cómo quedaría? Aplicando la misma reacción. Inicio, reacción y equilibrio. ¿Cómo quedaría mi ecuación calculando el número de oxidrilos? Mi concentración de la base por mi número de moles dividido entre los números de moles que encontré inicialmente para equilibrar. ¿Ya? Es mi concentración de la base por mis números de moles encontrados o reales. ¿Fue concentración de la base o constante de basicidad que tiene que utilizar? Constante de basicidad sobre los moles necesarios para llegar a los 20 ml. ¿Cuánto sería eso?
4,5 por 10 a la menos 6. Ahora, a esto que hago, yo voy a calcular su pOH. ¿Cuánto es el pOH y cuánto es el pH? ¿Cuánto es el pOH? 5,34. A mí me salió, sí, y 8,65 me salió el pH. O el- ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta manera es una forma. Ahora, la manera que yo sé hacerla, pero es un poco más larga, esta es muy cortita, ¿ya? La manera que yo sé realizarla es un poco más larga. Ahorita voy a hacer, una vez que termine esto. Fíjense que el pH en 0 era 11. Ahora, después de que hemos agregado 20 ml de ácido, mi pH ha bajado a 8,66. ¿Ya? Ahora, voy a borrar esta manera, pero voy a dejarlo aquí el pH. ¿Para qué? Para que podamos verificar que nos sale igual. ¿Ya? Ahora bien, otra manera de realizar este ejercicio es analizándolo partes por partes. ¿Cómo analizo partes por partes? Primero, voy a calcular los números de moles nuevos. ¿Cómo son los números de moles nuevos? Una vez que ha reaccionado los 20 ml que tengo de aquí, de este ácido, con nuestra base débil, ¿ya? Entonces, paso número 1, que yo realizo. Cálculo de los números de moles nuevos. ¿Cómo calculo mi número de mol nuevo? ¿Qué debo calcular número de moles nuevos? De mi ácido y de mi base. Entonces, voy a calcular primero el de mi ácido. Mi concentración de ácido. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi nueva concentración o mis nuevos números de moles de ácido? Van a ser igual. ¿Qué tengo inicialmente del ácido? 0,4 mol. 0,4 molar. ¿Sí? A eso, ¿qué es lo que yo voy a hacerle? Yo sé que esto es igual a mol litro. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto estoy agregando? ¿Cuánto estoy agregando? Son 20 ml, ¿no es cierto? 20 ml, conviértanlo a litros. ¿Cuánto sería? Sería 0,02. 0,02. ¿No ve? Sí. Sí. Entonces sería mi número de mol es igual a 0,02 litros. Entonces, por ¿cuánto va a ser? 8 por 10 a la menos 3.
Eso yo tengo. Esa es la nueva cantidad de moles de mi ácido, ¿ya? Ahora yo voy a calcular lo mismo, pero para mi nueva cantidad de moles de mi base. Ahora, de mi base. En este caso, mi base es mi amoníaco. ¿Sí? ¿Cuánto tengo de amoníaco? ¿Estoy aumentando? No. Tengo esto de aquí, los 20 gramos, los 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, desde la concentración inicial que tengo, yo sé que es igual a mol, litro, y esto es igual. Y el volumen que tiene inicialmente, ¿cuánto es? En este caso es 20, que es el mismo, ¿sí? 0.02 litros. ¿Cuántos moles va a haber iniciales de amoníaco? 0,01. ¿Sí? 0,01, por eso. Ya. Ahora, profe, ¿para qué pero hizo tanta vuelta? ¿Para qué? Para hacer la ecuación de neutralización. ¿Qué hemos dicho? En este caso, cuando ya agrego un poquito de ácido, ¿qué es lo que pasa? Se neutraliza, ¿no es cierto? Este ácido, ¿cómo reacciona? Al ser un ácido fuerte, ¿cómo se disocia? Así, ¿no es cierto? Entonces, al aportar hidrógenos, ¿qué me va a dar mi ecuación? Cuando me aporta hidrógeno, entonces, como se está reaccionando este amoníaco con el hidrógeno de ella, ¿qué me va a dar? Pero se acuerdan también que cuando hacemos, hay dos tipos de neutralizaciones que podemos realizar, ¿no es cierto? Que es la misma, NH3 más. Yo puedo aquí agregar más hidrógeno o más hidrógeno, que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué me da esto? Cualquiera de las dos, mire, se las voy a colocar aquí las dos. ¿Qué me da esto? ¿Qué me produce? Ion amonio. Y aquí también, ¿no es cierto? Perdón. Pero aquí, ¿qué me produce? ¿Qué más me deja? Agua. Que no se tome en cuenta, que es la misma ecuación, ¿ya? La misma ecuación de neutralización. ¿Para qué me sirve esto? Ya se las puse ahí. ¿Para qué? Para analizar el inicio, reacción y equilibrio. ¿Para qué? Para que ustedes no se pierdan ni nada en qué es lo que vamos a hacer. En el inicio, ¿qué tengo en el inicio? Aquí ingresan las concentraciones que encontramos. ¿Qué ingresa en el inicio? ¿Qué tengo en el inicio? ¿Cuánto de amoníaco tengo? Tengo 0,01 mol de amoníaco. ¿Sí? ¿Y qué más tengo? ¿Qué tengo ¿quién me aporta estos hidróneos? Me aporta el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto inicialmente pongo? 8 por 10 a la menos 3. ¿Ya? ¿Y qué tengo aquí? No tengo nada, nada. En la reacción, ¿qué pasa en la reacción? ¿Qué pasa en la reacción? ¿Qué me dice? ¿Y cuánto reacciona? ¿Con cuánto? ¿Cuánto? Esta parte de aquí, ¿no es cierto? Reacciona, entonces yo tengo
que 0, esta cantidad de aquí, el amoníaco, reaccionó con esta cantidad de hidrógeno reaccionó con el amoníaco. Pero este es menos, menos. ¿Y aquí qué es? Es más, ¿no es cierto? Cuando reacciona. ¿Cuánto me da en el equilibrio? A mí me gusta hacerlo así, detalladito, para que ustedes sepan de dónde sale. ¿Qué pasa aquí? Esto no hay, porque reaccionó, se eliminó completamente. ¿Cuánto me da acá? ¿Cuánto me da acá? 2 por 10 a la menos 3. Ya. Eso es lo que yo tengo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora ya conocemos los nuevos. Yo tengo ya lo nuevo que me queda, un nuevo número de moles que me queda. Ahora, ¿qué voy a hacer a esto? ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué voy a aplicar? Es como la ecuación que hicimos al inicio, ¿no es cierto? Es esta ecuación, NH3 más ácido clorhídrico, ¿qué me da? ¿Qué me da? NH4 más, es esto, es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora ya conocemos nuestro nuevo número de moles en nuestras nuevas concentraciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas nuevas concentraciones? Ahora debemos calcular cuánto va a ser nuestro NH3 y cuánto va a ser nuestro NH4, estas dos de aquí, porque eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? NH3 y NH4. ¿Cómo calculamos las nuevas concentraciones? Dividiéndolo entre el volumen final que tenemos, que es de la siguiente manera. Vamos a calcular primero nuestra concentración de NH3. ¿Cuánto es nuestra concentración? ¿Cuántos son los números de moles que tengo? Yo tengo que es 2 por 10 a la menos 3 mol, dividido entre el volumen. ¿Cuánto es mi volumen total agregado? ¿Cuánto es mi volumen total? 0,04. 0.04, porque aquí tenía 20 y le agregué 20. 0.04 litros. ¿Cuánta es mi concentración? 0,05. Ya. Y aquí del NH3, diré del NH4, ¿cuánto tengo? Ahí se puede ver ahí, no se puede ver.